Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas fueron a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Celebramos este viernes de la semana 21 del tiempo ordinario, celebramos la memoria de San Agustín. Hagamos un repaso, digamos, muy rápido de la palabra de Dios. Esta palabra riquísima, alcanzaría, yo sé que es una frase que uno repite siempre, pero la verdad es que siempre la riqueza de la palabra es profunda, alcanzaría para muchísimo. Entonces yo he escogido 2 textitos de esta carta a los Corintios para mencionar. Dice, así empieza la carta a los Corintios: «No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio». En algún momento los estudiosos del texto, algunos crearon dificultad, ¿verdad?, sobre la poca importancia del bautismo entonces. Pues no esa es la intención de Pablo. Lo que Pablo está diciendo en esta carta es que no hay sacramentos sin Cristo. No me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es decir, el sacramento llega después de un corazón que se ha encontrado con Cristo, que conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Recordamos el texto de Felipe, donde va aquel eunuco y van conversando. Felipe lo va evangelizando, y después hay un poco de agua y lo bautiza, pero primero hay un camino de encuentro con la palabra de evangelización. Lastimosamente, pero muy lastimosamente, estamos en la época de los sacramentos sin Cristo, las celebraciones de la iglesia sin Cristo. Tengo que decir, efectivamente, vieran qué lindo celebrar un matrimonio cuando las personas que se están preparando para el sacramento saben a lo que van, porque tienen un encuentro con el Señor, porque sus vidas están regidas por Cristo, porque hay un camino de evangelización previa. Yo he tenido la dicha de celebrar en mi vida muchísimos matrimonios así, donde los novios han hecho retiro con las lecturas que se va a leer en la misa, por ejemplo, que han preparado de maneras, lindísimo. Debo decir con muchísimo dolor y con muchísima vergüenza que los más de las celebraciones del matrimonio tienen que ver sin Cristo, tienen que ver más con el show, tienen que ver más con la moda,
tienen que ver más con la fotografía, tienen que ver más con el acontecimiento. No quito, no digo que sea un momento importante. El día de mi ordenación sacerdotal yo también quería video, yo también quería foto, pero tenía muy claro que ni la foto, ni el video, ni el traje iba a ser más importante que el sacramento. Lastimosamente, de verdad. Entonces, por ejemplo, la boda, por ejemplo, las primeras comuniones. Muchísimos papás de los niños de primera comunión llegan a este sacramento sin Cristo. Les interesa mucho más otras cosas que eso. Imagínense que en Europa hasta se han puesto de moda, y en Estados Unidos la verdad, primeras comuniones civiles, así le llaman, y es que digamos están los compañeritos de la escuela, de pronto hay dos o tres que son católicos, que han visto que se ponen su trajecito, que hacen esa celebración, entonces aquel niño que no es católico, que no es creyente, le dice al papá que él quiere hacer eso, entonces los papás han inventado la fiesta de la primera comunión civil, y eso es una fiestecita donde se visten con las ropas que se utilizan en la primera comunión, y listo, un sacramento sin Cristo. Pero digamos, todavía más claro, si la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, no hay nada tan descristianizado como la Navidad. Ahora se dice felices fiestas, ya no es feliz Navidad, ya no tiene que ver con la Navidad, porque si digo feliz Navidad puedo ofender a alguien. En fin, creo que Pablo tiene razón, yo no he venido a bautizar sino a predicar el Evangelio, es decir, la importancia en usted y en mí que las celebraciones que tienen que ver con Cristo estén preparadas con un encuentro con la palabra de Dios. Otro texto que riquísimo, que aquí pues podríamos de verdad también un retiro, yo lo hice por pedacitos, leo el texto completo, dice: por su parte los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Despedacemos esto, desmenucemos como el pollo un momentito. Dice: por su parte, los judíos exigen señales milagrosas. Le gustaban a los judíos. ¿Usted se acuerda? ¿Qué señal nos das tú? Le dijeron a Jesús para creer que tú eres el Mesías. Tenían un gusto. Aquella carta a los Gálatas incluso habla mucho de las cosas del cielo, ¿verdad? Entonces, los judíos preocupados más bien en esta línea, en la línea de las señales, eso les interesaba mucho. Y los paganos, la sabiduría. Recuerde que está en Corinto, estamos leyendo la carta a los Corintios, entonces la de la sabiduría, la del conocimiento, por eso yo puse estas dos fotos allí. ¿Qué sigue diciendo el texto? Dice: pero nosotros, si a los judíos les importan las señales y a los otros les importa la sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué es escándalo para los judíos? ¿Cómo no? Si los judíos pensaban que el Mesías iba a ser alguien que con un machete, un cuchillo, una espada en la mano, iba a matar a todos los romanos que estaban oprimiendo en ese momento. Y resulta ser que lo que tienen es un Mesías que se deja crucificar. Eso es un escándalo para los judíos. Y locura para los paganos. Jamás, si en la búsqueda de la sabiduría, digamos que locura para hablar de tonto. Si a ellos les interesa ser sabio, parece que alguien que se deja matar es tonto, es loco. Sigue diciendo Pablo. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, para los que se han sentido llamados por Dios, qué lindo, dice: Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Yo puse esa foto a propósito. A mí los últimos años de la vida de Juan Pablo II, que ya no podía caminar antes de que lo empezaran a llevar en este carrito, además el báculo, que es lo que sostiene, a mí me encanta ese, pero yo siempre lo veía como su báculo se volvía su fuerza, como un bastón, pero no solo el bastón del viejito que camina, del adulto mayor que camina, sino que la vida de él nos decía que la cruz era su fuerza, era su fuerza. Por eso dice que Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Y yo tengo tantos testimonios que no me alcanza, y tampoco los podría contar por fidelidad o por confidencia, digámoslo así, de gente, de hermanos, de aquí en Atillo, de frailes, de 15 años de sacerdocio, donde la cruz ha sido fuerza y sabiduría para esas personas.
donde la sabiduría que Dios les ha dado para resolver un problema no viene de ningún título universitario y la fuerza que Dios les ha dado para salir adelante no viene de ninguna pastilla, de ningún antidepresivo, sino que viene de la fuerza de Dios, efectivamente. Sigue diciendo Pablo, porque la locura de Dios, ¿cuál es la locura de Dios? Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, ¿verdad? Locura para los paganos. Esta locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Cuando admiraban la sabiduría de San Buenaventura, siglo XIII, le pidieron que le enseñara la biblioteca. Yo les he contado esto, y él los llevó a donde había un armario y abrió el armario. Todo el mundo pensó lo que iba a haber un rollo, una gran cantidad de rollos de libro, y lo que había era al final un crucifijo. Esta es la fuente de la sabiduría, decía San Buenaventura. Bueno, esta locura es más sabia que la locura de los hombres. Y la debilidad de Dios, esa debilidad de Cristo en la cruz, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Me encanta cómo Pablo le llama la locura de la cruz. Yo en esta primera parte termino hablando de locos. Es que la verdad hay que cuidarse porque la cruz es una locura. Usted sabe que a María Goretti le dio esta locura, una niñita, ¿verdad?, de 10 años, que murió rezando por su violador, por quien intentó violarla. Eso hay que estar loco, ¿verdad? Porque dedicar los últimos segundos de vida a pedir porque en toda la eternidad esté a la par de uno el que intentó violarme y al final me mató, pues me acuchilló. Usted hay que estar loco. No, pero loco, alguien que diga en esta rifa, ¿verdad?, de que iban a matar a 10 personas, hay que estar loco, de verdad. Habiéndose salvado, levantar la mano y decir, yo muero en lugar de este otro hermano porque yo soy sacerdote y no tengo hijos y este tiene familia. Hay que estar chiflado de la cabeza. Loco, irse a cuidar leprosos hasta la última saciedad de su vida y terminar lleno de lepra y morir también como San Damián de Molokai. Loco es un niño de 14 años que con tantas mentiras que se dice, lo único que tenía que decir para salvarse es muera Cristo Rey, y él se aferró. Hay que estar loco para ser tan fácil de salvarse, loco para decirle a la mamá cuando la estaba convenciendo de que no fuera a esa guerra, digámoslo así, y le dijo, mamá, ¿cómo me voy a quedar aquí si nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora? Hay que estar loco, aunque tenga 14 años. Loca Chiaraluce, que habiendo perdido su belleza, su pelo, su caminar, su salud, diga al final, como lo he perdido todo, ahora lo tengo todo. ¿Qué es estar loco? Porque si uno pierde todo eso, lo que tiene que hacer es reclamar. Loca una mamá que queda embarazada y le da un tumor en su vientre, y ella siendo pediatra le dicen sus amigos doctores, tienen que ponerse el tratamiento y eso le va a provocar aborto. Loca de decir, no, salven al niño en vez. Eso tiene que estar loco uno. ¿No le parece a usted que hay mucha locura allí? Loco es enfermarse de cáncer y decir que va a ofrecer ese cáncer por la conversión de la iglesia, como Carlo Acuti. Eso es que hay que estar, pero bien chiflado. Chiflado es tener plata, ser famoso, y todo su dinero darlo a los demás, a los pobres. Ir a la universidad y regresar descalzo porque se encontró un pobre como Pier Giorgio Frassati y le dio los zapatos. O loco es ser un profesional y no ganar dinero al fin porque todo su trabajo como médico se lo dedica a los pobres que no podían pagar y no tenían forma, como José Moscati. Eso hay que estar loco. Pero no, loca sí de verdad. Una mujer que le acuchillaron la espalda 147 veces y que diga que si se topa la persona que le hizo eso, lo que hace es besarle las manos porque eso le llevó la pila al bautismo. Eso hay que estar loco. Loco decir que hay que dar y dar hasta que se le caigan a uno de cansancio los brazos. No hay que estar, además de loco hay que estar tonto. Loco es descubrir que me ha tocado en mi organismo un montón de enfermedades, diabetes y un montón de enfermedades, y morir a los 27 años santificándose en la forma en que vivía su enfermedad. Eso hay que estar loco. Loco es saber surfear, ser guapo, conocido,
y al final entregar su vida como Guido Schaffer al Señor y el Evangelio. Y ya que estamos aquí en esta parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima, loco es que unos niños de 9 años, que a los 9 años uno juega rayuela, a los 9 años uno hace diabluras, toca el timbre y sale corriendo, hasta los 9 años, ¿qué hace uno a los 9 años? A los 9 años uno no dice que va a ofrecer todos los sacrificios posibles para la salvación de las almas, así que hay que estar loco. Entonces usted cuídese porque va y se contagia de esta locura que nos está hablando San Pablo, así que tenga mucho cuidado. Nos decía el Evangelio el día de hoy que había unas mujeres, no digo mucho. Es muy interesante porque aquí la diferencia no es que unas tenían lámpara y otras no. No eran que unas se durmieron, atención, y otras no. No eran que unas se cansaron y otras no. La única diferencia es que unas tenían aceite de repuesto y otras no. El aceite, que lo sabemos, es figura de unción, figura de Espíritu Santo en la palabra de Dios. Yo quisiera decir una cosa para no pasar la celebración el día de hoy sin decir algo de Agustín. Yo creo que todos nosotros sabemos que hay que prepararse para dormir. Ahora que preparaba la reflexión, me acordé de Comelón de Harrix. Ya dije, o sea, ya no existe, yo no sé si existe todavía ese chocolate. Yo recuerdo que decía, que ven mis ojos, niños, pequeñuelos, personas diminutas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y aún levantados. Y entonces la canción tenía que ver con que había que lavarse los dientes y había que, bueno, hay que prepararse para dormir, ¿verdad? Usted seguramente se prepara para dormir. Algunos tienen un ritual, sacuden la cama, mueven las almohadas, o por supuesto el aseo de los dientes, de orinar, etc. Creo que de pronto sabemos que eso existe, prepararse para dormir. Pero hoy la palabra de Dios nos habla de prepararse para levantarse. Porque el problema no es que se durmieran, los dos grupos se durmieron. Otro evangelio habla de no dormirse, este no habla de no dormirse, este habla de que hay que prepararse para levantarse. ¿Y cómo es la forma de prepararse para levantarse? Teniendo aceite, ¿verdad? Así como tienen aceite se pueden dormir tranquilas. Nosotros decimos que dicen no hay mejor remedio para dormir tranquilo, no hay mejor almohada, por eso puse la almohada, para dormir tranquilo que una conciencia tranquila. Si usted me dice, padre, ¿y cómo se prepara uno para dormirse? Con una buena conciencia, trabajando su conciencia, que a su conciencia no le falte nada, que su conciencia esté preparada por si ese día que se acuesta a dormir se va a levantar en el reino de los cielos ya, en la vida eterna. Entonces, esto nos habla un poquito, no de prepararse para acostarse, sino de prepararse para levantarse. Yo quiero terminar con San Agustín. Disculpen que me atrase un poquito. Bueno, San Agustín de Hipona, sabemos que es de Tegaste, pero Hipona porque allí fue obispo. Vivió del año 354 al 430, ese fue su periodo de vida. Yo no sé si usted sabe, pero a los 17 años, porque más o menos unos 13 hasta los 30, un poquito menos, a los 17 años Agustín dejó embarazada a la empleada de la casa, que era de Cartago, no de Cartago aquí de Churuca ni nada de esto, sino de Cartago, África. Dejó embarazada y tuvo un hijo, le puso a Deodato, que significa regalo de Dios, según él. Y convivió con esa mujer, no sabemos el nombre, pero lo sabemos, hasta más o menos los 30 años, ¿verdad? En su búsqueda intelectual, porque es un hombre brillante, inteligente, le hace un recorrido del maniqueísmo, ¿verdad?, que busca aquellos dos principios de bien y mal. Luego, el mismo crítico de eso, después de unos 7, 8 años allí, dice, la verdad es que esto es inconsistente, y entonces pasa al escepticismo, una corriente también filosófica, y después empieza a coquetear con el neoplatonismo, ya estando en Roma, porque él viaja hacia Roma, ayer les conté, que dejó a su mamá plantada en el puerto, engañándola, le dijo que fuera a rezar a la iglesia y él se fue en el barco, y luego se hizo cristiano. Pero atención, yo le pongo hoy cristianismo porque quiero decir que después buscó a Cristo. ¿Por qué? Porque empezó a coquetear con el cristianismo, pero no tenía un encuentro todavía fuerte con Jesús. Imagínense que él mismo cuenta las confesiones que él rezaba, a él le costó mucho siempre su sexualidad,
mucho. Y entonces él rezaba, Señor, hazme casto, pero todavía no. Cuando ya era cristiano, supuestamente. Pero es que todavía tenía ese encuentro con el Señor. San Ambrosio fue muy importante en su vida. El gran retorista, aquel maestro de retórica. Agustín empieza a ir a misa, atrás en la catedral, porque quiere oír al maestro Ambrosio cómo hace su retórica. No le interesa nada del cristianismo todavía en ese momento, pero lo que es Dios, por oír ver cómo es que Ambrosio predicaba, empezó a dejar de oír cómo predicaba y empezó a escuchar lo que predicaba. San Ambrosio es muy importante, hasta que tiene aquel encuentro donde se le aparece aquel niño. Agustín tiene muchos encuentros místicos con ángeles que se le aparecen en forma de niño, y le da un libro y le dice esta frase que los agustinos tienen en alta estima, y le dice, tolle et lege, toma y lee. Y le da el libro, y el libro está en el capítulo número 13 de la carta a los romanos. Y justo lo que él leyó, nos dice Agustín, fue esto. Lo tengo que leer, ¿cómo no? Porque está en la base de la conversión de un gran santo. Y dice, no den sus miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofrézcanlos más bien a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, y den sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá ya dominio sobre ustedes, pues que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así se le llama a Agustín, el doctor de la gracia, porque la gracia en su reflexión teológica y filosófica vastísima estuvo siempre presente. Yo quiero terminar, espero no caer en la tentación de comentarlas, pero a mí yo tengo algunas frases de San Agustín que me gustan muchísimo, y entonces he puesto algunas de ellas, no todas, he puesto algunas de ellas. Recuerden que la literatura de Agustín es muy vasta, y les pongo arriba el titulito, por ejemplo, sobre la amistad, y dice, amas al amigo cuando odias lo que le daña. ¿Quieres ser amigo? Odia lo que daña a tu amigo. Amas al amigo cuando odias lo que le daña. Tienes un amigo alcohólico, le hace daño el licor, odia el licor entonces tú también, por ejemplo. Dice sobre servir, qué bello, dice, no seáis sabios para vosotros solos, recibid el Espíritu, en ti debe haber una fuente, nunca un depósito. Vean, el agua era un depósito, el agua queda estancada, la fuente empieza a surgir, de donde se pueda dar algo, no donde se acumule. Entonces estamos llamados a ser fuente, no depósito. Creo que hay gente, y lo conocemos, quizá usted es uno que me escucha, que le gusta recibir y recibir y recibir, pero no es fuente de donde brote el agua y donde los demás puedan servir. Por eso habla de servirse, por eso habla del servicio. Atención sobre la confesión. Esto es una de las frases que más me gusta, dice, abandonada la confesión, es decir, cuando usted dice, ya no me voy a confesar más, no habrá lugar para la misericordia. Si tú te haces defensor de tu pecado, es decir, cuando yo abandono mi confesión es porque ya me vuelvo defensor de mi pecado. ¿Cómo será Dios libertador? Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da Agustín? Dice, para que Él sea libertador, sé tú acusador. ¿Acusar de qué? De mí mismo. Cuando yo me acuso a mí mismo, entonces ya me encuentro en la libertad de Dios. Entonces, fíjense que es importantísimo no abandonar la confesión. Sobre la conversión, bellísimo. Puchica, es que me cuesta mucho no comentar. Dice, antes de llenar el vaso con el líquido bueno, hay que derramar el malo. Yo no sé a usted qué le dice esta frase. Yo sí conozco, bueno, en mi vida, y conozco gente que quiere líquido bueno en su vida, pero no está dispuesto aún, o no está en sus prioridades aún, vaciar el malo. Si yo tengo un vaso y aquí está un poquito así de líquido malo, y si dice, ahora sí voy a poner líquido bueno, y le empieza a echar líquido bueno, verá que usted, lo que pienso yo que lo primero que haría es vaciar y lavar el vaso. Bueno, la conversión es así, en esa línea, antes dice.
La frase que conocemos tradicionalmente, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Ha visto los abejones de mayo, verdad? Que pegan en todo lado. Así es un corazón, cuando todavía no ha buscado a Cristo y piensa descansar en esta persona, luego en otra, y piensa descansar en sus hijos, y piensa descansar en un sueldo, y piensa descansar en un botox que se ponga, ¿no? Hasta que descanse en el Señor. En el deseo, un buen consejo para todos los que estamos en este deseo de conversión, dice, si quieres cambiar tu vida, cambia tu deseo. No hay que aniquilar el deseo, hay que cambiar su objeto. Muy importante, cuando usted desea algo, usted dice, ya no tengo que desearlo. Ojalá que el deseo no se acabe, lo que tiene que cambiar es el objeto de su deseo. El deseo está puesto por Dios. San Felipe Neri dice, Señor, nos mandaste a desearte y solo un corazón nos diste y tan pequeño. Lo dice él que al final su corazón creció tanto que le quebró las costillas. Cuando le hicieron la autopsia, las costillas habían quebrado su corazón. Claro, no estamos en contra del deseo. Yo quisiera el deseo de algunos deportistas con su deporte. Para mí, para la vida espiritual, yo lo desearía. Yo desearía la pasión con que algunas personas hablan sobre su profesión, como a mí para hablarla de la palabra de Dios. Entonces, miren cómo no hay que cambiar el deseo. Lo que hay que cambiar es el objeto del deseo, como dice San Agustín. Dame la gracia de lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras. Dame la gracia de lo que me pides. ¿Me pides perdonar? Dame la gracia. Entonces, mándame a perdonar a quien quiera. ¿Me pides ser casto? Entonces, dame la gracia de ser casto. Dame la gracia de lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras. Dice sobre la humildad, la simulación de la humildad es la mayor soberbia. ¿Verdad? Qué corazón tan esclavo, es un corazón que tiene que simular la humildad. Y además de ser esclavo, al final se vuelve soberbio, ¿verdad? Agustín nos recuerda esto. Sobre la libertad, hablando un poco, dice, no abuses, pues, de la libertad para pecar libremente, sino usa de ella para no pecar. Esta frase, la que viene sobre el cuerpo, puede generarnos un poquito de confusión, pero vean qué inteligente, dice, cuida tu cuerpo como si fuera a vivir para siempre, cuida tu alma como si fuera a morir mañana. Si tu alma, si tú fueras a morir mañana, ¿dónde estaría toda tu atención ahorita? ¿En el gimnasio? ¿En la merienda? No digo que no cuides de tu cuerpo. Cuida tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre, pero cuida tu alma como si fueras a morir mañana, a propósito de lo que nos dice el Evangelio. Y la última, si no aquí nos dan las 8 de la noche. Cuidado con la tristeza, porque nos predispone al pecado. Un corazón triste es un corazón que está así, caído ya que cae en el pecado. Un corazón triste va y busca a cualquiera para revolcarse. Un corazón triste se emborracha con cualquier cosa. Un corazón triste, entonces cuida tu corazón de la tristeza. Quiero que empecemos con esta oración que es de él, San Agustín, de las muchísimas que hay en el libro de las confesiones, que terminemos diciendo juntos esta oración. Dios, Padre nuestro, aportas a la oración y concedes lo que se te pide, pues vivimos mejor y somos mejores. Escúchame, porque voy tanteando en estas tinieblas. Dame tu diestra, socórreme con tu luz y líbrame de los errores, que tu dirección entre dentro de mí para subir hacia ti. Le pedimos eso, que Dios entre en mí y así yo pueda ir hacia Dios, hasta que descanse en Dios como el corazón que nos decía el mismo San Agustín. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a preparar.